Era un día tranquilo en febrero del año 2000. El Internet todavía era una frontera relativamente nueva para muchos. La gente apenas comenzaba a acostumbrarse a la idea de comprar en línea y recibir noticias al instante. De repente, los nombres más grandes de la web empezaron a caer. Yahoo, uno de los gigantes de la época, se desconectó. Luego Amazon, el enorme minorista en línea, colapsó. CNN, eBay y otros sitios importantes siguieron el mismo camino. Fue un apagón digital. La causa no fue una falla técnica ni un corte de energía. Fue un ataque coordinado, una nueva forma de guerra librada con códigos y computadoras. El mundo estaba siendo rehén de una fuerza invisible, un fantasma en la máquina global. Detrás de todo esto estaba un estudiante de secundaria de 15 años de Canadá. Su nombre en línea era Mafia Boy. Desde su habitación, usando herramientas sencillas, lanzó lo que se conoce como un ataque de denegación de servicio distribuida, o DDoS. Saturó los servidores de estas grandes corporaciones con una avalancha de tráfico basura, los volvió inaccesibles para millones de usuarios en todo el mundo. El incidente causó daños estimados en $1.200 millones. Fue una llamada de atención. Mostró a todos, desde gobiernos hasta ciudadanos comunes, lo vulnerables que éramos en este nuevo mundo digital. Una sola persona podía interrumpir el comercio global desde un simple teclado. La historia de Mafia Boy es solo un capítulo en la larga y compleja historia del hacking informático. Es una historia llena de mentes brillantes, espíritus rebeldes y empresas criminales. Es un relato de innovación y destrucción, de pioneros digitales y piratas modernos. Hackear no es solo irrumpir en sistemas, es comprenderlos tan profundamente que puedes hacer que hagan cosas para las que nunca fueron diseñados. Este poder puede usarse para el bien, para encontrar debilidades y fortalecer sistemas, pero también puede usarse para el caos, la ganancia o los fines políticos, creando una batalla constante en el mundo invisible del ciberespacio. Este ensayo explorará ese mundo oculto. Viajaremos hasta los inicios, hasta los primeros hackers que jugaban con líneas telefónicas y computadoras universitarias. Veremos algunos de los casos más famosos que sorprendieron al mundo y cambiaron nuestra forma de pensar sobre la seguridad. Descubriremos datos y cifras sorprendentes que revelan la verdadera magnitud de este submundo digital. Y analizaremos la guerra constante entre los hackers y quienes intentan detenerlos. Esta es la fascinante historia del hacking informático, una historia que nos afecta a todos en la era moderna. La historia del hacking no comienza con el Internet. Comienza con otro tipo de red, el sistema telefónico. En las décadas de 1950 y 60, surgió un grupo de personas curiosas. Se les llamó Phone Freaks. Estaban obsesionados con entender el funcionamiento interno de la red telefónica de Bell. Este sistema era una máquina enorme y compleja que conectaba a todo el país. Los freaks descubrieron que funcionaba a través de una serie de tonos de audio específicos. Al replicar estos tonos, podían engañar al sistema, podían hacer llamadas de larga distancia gratis, organizar conferencias y explorar los rincones ocultos de la red. Fue el primer hack a un gran sistema tecnológico. Uno de los phone freaks más famosos fue John Draper, conocido como Captain Crunch. Descubrió que un silbato de juguete que venía en las cajas de cereal Cap'n Crunch producía un tono perfecto de 2600 Hz. Este era el tono exacto que AT&T usaba para indicar que una línea estaba disponible para una nueva llamada. Con este simple silbato, Draper podía engañar al sistema y hacer llamadas gratis a cualquier parte del mundo. Él y otros construyeron Blue Boxes, dispositivos electrónicos, que generaban todos los tonos necesarios para controlar la red telefónica. Estos primeros exploradores no estaban motivados por el dinero, los movía la pura curiosidad y el deseo de explorar un mundo electrónico prohibido. A medida que las computadoras se volvieron más comunes en los años 60 y 70,
Ese mismo espíritu de exploración se trasladó a un nuevo dominio. Las primeras computadoras eran enormes máquinas mainframe. Estaban resguardadas en universidades y grandes corporaciones. El acceso estaba limitado a unos pocos. En instituciones como el MIT, estudiantes e investigadores comenzaron a empujar los límites de estas máquinas. Aquí nació el término hacker. Originalmente, era un término positivo. Un hack era una solución ingeniosa o elegante a un problema de programación. Un hacker era alguien capaz de crear esas soluciones, alguien que amaba explorar a fondo un sistema solo para ver cómo funcionaba. Estos primeros hackers informáticos fueron pioneros. Crearon algunos de los primeros videojuegos, procesadores de texto y sistemas operativos. Su objetivo era lograr que las computadoras hicieran más, que fueran mejores. Creían que la información debía ser libre y que la tecnología debía ser accesible para todos. Esta filosofía, a veces llamada la ética hacker, moldeó el desarrollo temprano de la computación personal y el Internet. Era una cultura de compartir, apertura y desafío intelectual. Sin embargo, a medida que las computadoras se conectaron en redes, esa cultura empezó a cambiar. Las mismas habilidades para explorar y mejorar sistemas también podían usarse para irrumpir en ellos. Los años 80 marcaron un cambio importante en el mundo del hacking. Las computadoras personales, como la Apple II y la IBM PC, empezaron a llegar a los hogares. El Internet aún estaba en pañales, pero florecían pequeñas redes llamadas Bulletin Board Systems, o BBS. Eran como tablones de anuncios digitales donde los usuarios podían conectarse con sus módems para compartir mensajes, archivos y software. Se convirtieron en el lugar de nacimiento de una nueva generación de hackers. Aquí fue donde la línea entre la exploración curiosa y la actividad ilegal empezó a desdibujarse. Grupos de hackers con nombres como Legion of Doom y Masters of Deception surgieron en estos sistemas. Competían entre ellos, compartían conocimientos sobre vulnerabilidades en sistemas informáticos y redes telefónicas. Escribían tutoriales sobre cómo romper protecciones de software y robar contraseñas. La motivación no era, en la mayoría de los casos, ganar dinero. Se trataba de reputación y estatus dentro de la comunidad subterránea. Acceder a un sistema seguro de gobierno o de una empresa era una insignia de honor. Era una forma de demostrar habilidades y superar al sistema. La película de 1983 llevó esta nueva realidad a la atención del público. El filme mostraba a un joven hacker que por accidente accedía a una supercomputadora militar y casi iniciaba la Tercera Guerra Mundial. La vida comenzaba a imitar al arte. La ley tardó en ponerse al día con esta nueva forma de delito. A principios de los años 80, casi no existían leyes específicas contra el acceso no autorizado a computadoras. Para algunos, irrumpir en un sistema era visto como una broma inofensiva, como hacer una llamada telefónica de broma. Pero a medida que los daños aumentaban, los gobiernos se dieron cuenta de que debían actuar. Las empresas perdían dinero por datos robados y sistemas caídos. En 1986, Estados Unidos aprobó la Computer Fraud and Abuse Act. Fue una de las primeras leyes que convirtió el hacking en un delito federal. La época dorada del hacking sin consecuencias estaba llegando a su fin. Esta nueva presión legal empujó a la comunidad hacker aún más al underground, pero no los detuvo. La cultura hacker se había convertido en un fenómeno global. Era en parte una rebelión juvenil, una forma para que jóvenes expertos en tecnología desafiaran a la autoridad. También era una subcultura con su propio lenguaje, valores y héroes. Se veían a sí mismos como exploradores modernos, cartografiando el nuevo territorio del ciberespacio. Argumentaban que estaban exponiendo fallos de seguridad que las grandes empresas eran demasiado perezosas para arreglar. Sin embargo, para el mundo exterior, se estaban convirtiendo en vándalos y ladrones digitales, una nueva amenaza en un mundo cada vez más conectado.
Uno de los primeros hackers en ganar fama internacional fue Kevin Mitnick. Su historia es el clásico ejemplo de una mente brillante pero descarriada. En los años 80 y 90, Mitnick se convirtió en el ciberdelincuente más buscado del mundo. No era un criminal típico, rara vez hackeaba por dinero. Su principal motivación era el desafío. Usaba una técnica llamada ingeniería social, lo que significaba que manipulaba a personas, no solo computadoras. Engañaba a empleados para que le dieran contraseñas y otra información sensible por teléfono. Irrumpió en las redes de grandes compañías como Nokia, Motorola y Sun Microsystems, robando valioso código fuente y software. Sus 2 años huyendo del FBI lo convirtieron en una leyenda dentro del mundo hacker. Finalmente, Mitnick fue capturado en 1995, tras una persecución de alto perfil liderada por el experto en seguridad Tsutomu Shimomura, cuyos propios sistemas Mitnick había hackeado. El caso se convirtió en un fenómeno mediático. El gobierno lo presentó como un peligroso terrorista digital, capaz de lanzar misiles nucleares silbando en una cabina telefónica. Sin embargo, sus seguidores iniciaron el movimiento Free Kevin. Lo veían como un héroe injustamente perseguido. Tras cumplir 5 años en prisión, Mitnick fue liberado y se reinventó. Se convirtió en un exitoso consultor de seguridad, usando su conocimiento íntimo del hacking para ayudar a las empresas a protegerse. Su historia demuestra la delgada línea entre un hacker de sombrero blanco, ético, y uno de sombrero negro, malicioso. Otro caso emblemático involucró a un grupo de hackers alemanes a finales de los años 80. Esta historia fue documentada en el libro por el astrónomo Clifford Stoll. Stoll era administrador de sistemas en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Notó un pequeño error contable de 75 centavos en su sistema informático. En vez de ignorarlo, su curiosidad lo llevó a investigar. Descubrió a un intruso que usaba las computadoras de su laboratorio como puerta de entrada para irrumpir en docenas de redes militares sensibles de los Estados Unidos. Stoll siguió meticulosamente los movimientos del hacker durante casi un año, instalando trampas digitales y monitoreando cada pulsación de tecla. La investigación finalmente reveló que los hackers estaban en Hannover, Alemania. No solo hackeaban por diversión, vendían los secretos militares robados a la KGB soviética. Este fue uno de los primeros casos documentados de ciberespionaje patrocinado por un Estado. Fue una revelación impactante. Demostró que el hacking había evolucionado de bromas adolescentes a una herramienta seria de inteligencia y guerra internacional. La Guerra Fría se estaba peleando en un nuevo frente, el digital. El caso mostró cómo una anomalía insignificante podía ser el hilo que desenreda una gran trama de espionaje internacional, resaltando la necesidad de estar siempre atentos en la ciberseguridad. A medida que el Internet explotó en popularidad a finales de los 90 y principios de los 2000, también lo hizo la ambición y el impacto de los hackers. En 1999, surgió un nuevo tipo de amenaza, el gusano informático. Un programador llamado David L. Smith creó el virus Melissa. No fue diseñado para destruir datos, sino para propagarse lo más rápido posible. Llegó como un correo electrónico con el asunto, mensaje importante de, y un documento de Word adjunto. Cuando un usuario abría el documento, el virus se activaba. Luego se enviaba a las primeras 50 personas en la libreta de direcciones de correo electrónico del usuario. El resultado fue, honestamente, una pandemia digital. El virus Melissa se propagó como un incendio forestal por todo el mundo. Colapsó los sistemas de correo electrónico de grandes corporaciones y agencias gubernamentales, incluyendo Microsoft e Intel, obligándolas a cerrar sus servicios por completo. El FBI estimó que los costos de limpieza y las pérdidas de productividad superaron los $80 millones. Smith fue finalmente atrapado y sentenciado a prisión.
El virus Melissa fue un punto de inflexión. Demostró el poder del software malicioso autorreplicante, o malware. Mostró cómo una sola pieza de código podía causar una disrupción generalizada a escala global, afectando no solo objetivos específicos, sino una gran parte de toda la comunidad de Internet. Este fue el amanecer de los brotes de malware a gran escala. Otra figura importante de esta era es Albert González. Él representa el cambio de hackear por fama a hackear por fortuna. Entre 2005 y 2007, González planeó uno de los mayores esquemas de robo de tarjetas de crédito en la historia. Él y su equipo de hackers internacionales atacaron a grandes empresas minoristas. Usaron técnicas sofisticadas, como la inyección SQL y el packet sniffing, para irrumpir en las redes corporativas de empresas como TJX, que es la dueña de TJ Maxx, Barnes & Noble y Dave & Buster's. Una vez dentro, instalaron puertas traseras y robaron la información de tarjetas de crédito y débito de millones de clientes. La escala del robo fue, honestamente, asombrosa. El grupo robó más de 170 millones de números de tarjetas. Vendieron estos datos en mercados negros en línea, donde se usaron para crear tarjetas de crédito falsas para compras masivas. González llevó un estilo de vida lujoso, organizando fiestas extravagantes y comprando apartamentos y autos de lujo con las ganancias. Cuando finalmente fue atrapado en 2008, los investigadores encontraron que había enterrado $1.200.000 en efectivo en el patio trasero de sus padres. Fue sentenciado a 20 años de prisión. Su caso destacó el surgimiento de sindicatos de cibercrimen organizado y los enormes incentivos financieros que ahora impulsan el mundo de los hackers de sombrero negro. Las historias de hackers individuales son, como, bastante fascinantes, pero honestamente, las estadísticas detrás del cibercrimen pintan un panorama aún más alarmante. Los números son tan grandes que a menudo son difíciles de comprender. Se estima que un ciberataque ocurre en algún lugar del mundo cada 39 segundos. Esto significa que para cuando termines de escuchar este párrafo, varios cientos de ataques habrán ocurrido, y estos no son solo ataques a grandes empresas o gobiernos, son ataques a pequeñas empresas, hospitales, escuelas e individuos. Nadie con una conexión a Internet es completamente inmune a la amenaza. El costo financiero de esta implacable andanada de ataques es astronómico. Según algunos informes, se proyecta que el costo global del cibercrimen alcance más de $10 billones anuales para el 2025. Eso es más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países. Este dinero se pierde a través de datos robados, fraude financiero, interrupción de negocios y el robo de propiedad intelectual. También incluye las enormes cantidades de dinero que las empresas y los gobiernos deben gastar en ciberseguridad para defenderse. Este costo se traslada en última instancia a los consumidores en forma de precios más altos para bienes y servicios. El cibercrimen no es un crimen sin víctimas, es un impuesto oculto a la economía global. Consideremos el gran volumen de datos comprometidos. En un solo año, las filtraciones de datos pueden exponer la información personal de miles de millones de personas. Esto incluye nombres, direcciones de correo electrónico, contraseñas, números de seguridad social y detalles de tarjetas de crédito. En el 2013, una filtración en Yahoo expuso los datos de sus 3.000 millones de cuentas de usuario, la filtración más grande de la historia. En el 2017, la agencia de informes de crédito Equifax fue hackeada, exponiendo los datos personales y financieros confidenciales de 147 millones de estadounidenses. Esta información robada alimenta una economía subterránea masiva, donde las identidades se compran y venden, lo que lleva al robo de identidad y la ruina financiera para innumerables víctimas. Otro aspecto impactante es el aumento del ransomware.
Este es un tipo de software malicioso que cifra los archivos de una víctima, haciéndolos inaccesibles. Los hackers luego exigen un pago de rescate, generalmente en criptomonedas como Bitcoin, a cambio de la clave de descifrado. Esto se ha convertido en un modelo de negocio brutalmente efectivo para los ciberdelincuentes. En el 2021, el Colonial Pipeline, que suministra casi la mitad del combustible para la costa este de los Estados Unidos, fue cerrado por un ataque de ransomware, causando escasez de combustible y pánico. La compañía pagó un rescate de $4.4 millones para que sus sistemas volvieran a funcionar. Este tipo de ataque muestra cómo el crimen digital puede tener consecuencias muy reales y disruptivas en el mundo físico. Ante esta creciente amenaza, los gobiernos y el sector privado no tuvieron más remedio que organizar una defensa seria. En los primeros días, la respuesta fue lenta y fragmentada, pero a medida que los costos del cibercrimen se dispararon, la contraofensiva se volvió más organizada y sofisticada. Los gobiernos de todo el mundo establecieron unidades especializadas en ciberdelincuencia dentro de sus agencias de aplicación de la ley. La División Cibernética del FBI en los Estados Unidos y la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la Agencia Nacional contra el Crimen en el Reino Unido son ejemplos. Estas unidades cuentan con investigadores altamente capacitados que se especializan en rastrear piratas informáticos en todo el mundo. La cooperación internacional se ha convertido en una parte crucial de esta lucha. El ciberdelito es un problema sin fronteras. Un hacker en un país puede atacar a una víctima en otro, enrutando su ataque a través de servidores en una docena de otras naciones para ocultar sus rastros. Para combatir esto, agencias como la Interpol y la Europol coordinan investigaciones internacionales, facilitan el intercambio de inteligencia y pruebas entre diferentes países. Esto ha llevado a varias desarticulaciones de alto perfil de importantes redes de ciberdelincuencia y mercados de la red oscura. Operaciones como la Operación Onimus y la Operación Bayonet cerraron con éxito notorios mercados negros en línea como Silk Road 2.0 y Alpha Bay, arrestando a sus operadores. El sector privado también ha dado un paso al frente. Ha surgido una industria entera dedicada a la ciberseguridad. Empresas como Palo Alto Networks, CrowdStrike y Symantec desarrollan tecnologías avanzadas para proteger redes y dispositivos. Crean firewalls, software antivirus y sistemas de detección de intrusiones. También emplean equipos de cazadores de amenazas y hackers éticos que buscan proactivamente vulnerabilidades y rastrean amenazas emergentes. Estas empresas trabajan en estrecha colaboración con empresas y gobiernos, compartiendo inteligencia sobre amenazas y brindando servicios de respuesta rápida cuando ocurre un ataque. Esta asociación público-privada es esencial para una defensa coordinada. Más allá de la tecnología, un enfoque importante de la contraofensiva es la educación y la concientización. Muchos ciberataques exitosos no son el resultado de exploits técnicos brillantes, son el resultado de un simple error humano. Un empleado que hace clic en un enlace malicioso en un correo electrónico de phishing o que usa una contraseña débil y fácil de adivinar, puede abrir la puerta a toda una red corporativa. Por lo tanto, las empresas ahora invierten mucho en capacitación sobre concientización de seguridad para sus empleados. De manera similar, las campañas de concientización pública aconsejan a los ciudadanos comunes sobre cómo mantenerse seguros en línea, enseñándoles a usar contraseñas seguras, habilitar la autenticación de 2 factores y desconfiar de los mensajes no solicitados. El elemento humano suele ser el eslabón más débil, pero también puede ser la primera línea de defensa. Para protegernos contra las tácticas en constante evolución de los hackers, se ha desarrollado un arsenal potente y diverso de tecnologías defensivas. La herramienta más fundamental es el firewall,
Piensen en un firewall como un guardia de seguridad digital parado en la entrada de una red de computadoras. Este inspecciona todo el tráfico de datos que entra y sale. Basándose en un conjunto de reglas de seguridad predefinidas, decide si permite que el tráfico pase o si lo bloquea. Los firewalls modernos de próxima generación son mucho más inteligentes. Pueden inspeccionar el contenido del tráfico, identificar aplicaciones específicas y bloquear amenazas sofisticadas que los firewalls antiguos pasarían por alto. Otra capa crítica de defensa es el software antivirus y antimalware. Al principio, este software funcionaba buscando firmas, que son patrones de código únicos que se sabe que pertenecen a un virus específico. Esto es como tener una foto de un criminal conocido. Sin embargo, los hackers aprendieron rápidamente a crear nuevo malware que no tenía una firma conocida. Para contrarrestar esto, el software de seguridad moderno utiliza técnicas más avanzadas. Usa heurística, lo que significa que busca comportamientos sospechosos. Por ejemplo, si un programa de repente intenta cifrar todos sus archivos, el software reconocerá esto como un comportamiento similar al ransomware y lo bloqueará, incluso si nunca antes había visto ese programa específico. Un avance importante en los últimos años es el desarrollo de los sistemas de detección y respuesta de puntos finales, o EDR. La seguridad tradicional se centraba en proteger el perímetro de la red, pero en el mundo actual, con el trabajo remoto y los dispositivos móviles, el perímetro está desapareciendo. El punto final, computadoras portátiles, servidores y teléfonos inteligentes, es el nuevo campo de batalla. Las herramientas EDR se instalan directamente en estos dispositivos. Monitorean continuamente todo lo que sucede en el dispositivo, recopilando grandes cantidades de datos. Luego, utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar estos datos en tiempo real y buscar señales de un ataque. Si se detecta una amenaza, el sistema EDR puede aislar automáticamente el dispositivo infectado de la red para evitar que el ataque se propague. Más allá de estas herramientas técnicas, el cifrado es una de las defensas más poderosas que tenemos. El cifrado es el proceso de codificar datos para que solo puedan ser leídos por alguien que tenga la clave correcta. Cuando visitan un sitio web seguro con HTTPS en la dirección, su conexión está cifrada. Cuando usan una aplicación de mensajería como Signal o WhatsApp, sus mensajes están cifrados de extremo a extremo. Esto significa que incluso si un hacker logra interceptar los datos, serán ilegibles e inútiles para ellos. El uso generalizado de un cifrado fuerte es fundamental para proteger la privacidad y la seguridad de los datos en nuestras vidas digitales, lo que lo convierte en una piedra angular de la estrategia de ciberseguridad moderna. La historia del hacking nos muestra un patrón claro: es un constante juego del gato y el ratón. Por cada nueva defensa que se crea, los hackers trabajarán sin descanso para encontrar una forma de saltársela. El futuro de esta batalla será moldeado por las mismas tecnologías que están moldeando el resto de nuestro mundo. La inteligencia artificial, o IA, es un excelente ejemplo. Los profesionales de la seguridad ya están usando la IA para detectar amenazas más rápido de lo que cualquier humano podría, pero los hackers también usarán la IA. Pueden usarla para crear correos electrónicos de phishing más convincentes, para descubrir nuevas vulnerabilidades automáticamente, o para lanzar malware altamente adaptable que puede cambiar su propio código para evitar ser detectado. El futuro verá defensas impulsadas por IA, luchando contra ataques impulsados por IA. El Internet de las Cosas, o IoT, representa otra nueva frontera masiva para los hackers. Nuestro mundo se está llenando de miles de millones de dispositivos conectados a Internet, desde neveras inteligentes y cámaras de seguridad hasta implantes médicos y carros. Desafortunadamente, muchos de estos dispositivos están diseñados pensando en la comodidad y el bajo costo, no en la seguridad.
A menudo tienen contraseñas predeterminadas débiles y rara vez se actualizan. Esto los convierte en blancos fáciles para los hackers. Ya hemos visto a hackers crear botnets masivas a partir de dispositivos IoT comprometidos, usando su poder combinado para lanzar ataques enormes. Proteger el IoT será uno de los mayores desafíos de ciberseguridad de la próxima década. A medida que miramos hacia adelante, la propia naturaleza de lo que puede ser hackeado se está expandiendo. El auge de la computación cuántica amenaza con romper los algoritmos de cifrado que actualmente protegen todos nuestros datos. Aunque una computadora cuántica potente todavía está a años de distancia, la carrera está en marcha para desarrollar una nueva criptografía resistente a la cuántica. Además, la creciente integración de la tecnología en nuestros cuerpos, como marcapasos y bombas de insulina, abre la aterradora posibilidad del biohacking. El futuro campo de batalla no está solo en nuestras computadoras, está en nuestros hogares, nuestros carros e incluso en nosotros mismos. En última instancia, el futuro de la ciberseguridad dependerá de algo más que solo la tecnología. Requerirá un compromiso continuo con la vigilancia, la educación y la colaboración. Necesitaremos leyes más inteligentes, asociaciones internacionales más sólidas, y una mentalidad de seguridad primero, en el diseño de todas las nuevas tecnologías. La historia del hacking es la historia de la mayor debilidad de nuestro mundo conectado, pero también de su mayor fortaleza, el ingenio humano. La misma creatividad que se puede usar para romper sistemas, también se puede usar para construir sistemas más fuertes y seguros. La guerra digital no tiene un final a la vista, y ganarla requerirá un esfuerzo constante de todos nosotros.